Bueno, pues ya estamos de vuelta, arrancamos esta tercera y última hora del programa. Ya saben que los miércoles este espacio lo dedicamos a la salud, que nos llega además un espacio directamente desde el Colegio de Médicos de Jaén, y que hoy tenemos la suerte de contar con el médico especialista en endocrinología y nutrición, Manuel Serrano. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Nos gusta tenerle por aquí porque vamos a hablar de sus muchas especialidades o de las muchas enfermedades que usted trata, de la diabetes, que parece que es algo como que nunca nos puede tocar y que es algo de lo que cuenta mucho o contamos nosotros mucho, ¿no? Con esa provocación o con la manera de tener diabetes, ¿no? Realmente, cuando nos referimos a la palabra diabetes como tal, estamos hablando de un término griego que significa dia y vaino, pasar a través de. Y hace referencia al paso de los líquidos a través del cuerpo. En realidad se orina gran cantidad, lo que llamamos en medicina poliuria, y la causa de esa poliuria son dos causas principalmente lo que ocasionan esa poliuria, ese exceso de eliminación de orina. Por un lado, la sobrecarga de azúcares. En este caso, la orina será dulce porque pasan esos azúcares al riñón y tira de los líquidos, es lo que llamamos diabetes mellitus. Y por otro lado también puede haber la falta de una hormona que se llama vasopresina o antidiurética, que es la encargada de retener líquidos en el riñón. Cuando falta esa hormona también aparece un exceso de ebicción, un exceso de orina, ¿no? Así que por lo tanto la palabra diabetes hace referencia a diabetes insípida por un lado, porque no hay azúcar, y a diabetes dulce, mellitus. Lógicamente, cuando hablamos de diabetes en general en la población, pues nos referimos a la diabetes mellitus, a la diabetes dulce, que es por esa sobrecarga de azúcares. Y si me pregunta, ¿y por qué hay un exceso de azúcares en sangre? Bueno, pues el exceso de azúcares en sangre se produce por un desajuste. Por un lado, entra un exceso de azúcares por parte de la dieta, y por otro lado, la insulina, que es la llave que metaboliza esos azúcares para entrar en la célula, porque es el combustible natural que utilizan nuestras células para funcionar. Cuando hay ese desajuste, un exceso de entrada de azúcar o una falta de insulina, se produce lo que llamamos hiperglucemia, un exceso de glucosa en sangre. Como consecuencia, esos excesos de azúcares provocarán problemas en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a considerar muchos de esos puntos de los que usted nos ha ido definiendo la diabetes, pero podríamos preguntar, bueno, ¿y si no tomamos azúcares, si no ingerimos alguna cantidad de estos azúcares, podemos no tener la diabetes? Muy buena pregunta. Realmente hay mucha gente que dice, bueno, si yo tengo un problema de exceso de azúcares, si lo suprimo de mi dieta, va a solucionar el problema. No, no vale. El azúcar es esencial para el funcionamiento de la célula. Los azúcares hay dos grandes tipos. Los azúcares simples, que son los que dan el sabor dulce, el que procede de la sacarosa, del azúcar de caña, y los complejos que están en las legumbres, en el almidón de la patata, en los cereales. Si es verdad que el porcentaje de esos azúcares tiene que ser de un 7% de los simples y el resto de los complejos, porque los complejos entran más despacio al cuerpo y permiten la secreción de esa llave, de esa insulina, para que adapte y entre en la célula. Por lo tanto, si mi combustible natural son esos azúcares, yo necesito tomarlo de la dieta en el porcentaje adecuado. Si lo supero, lógicamente, y entran más de lo que yo gasto por mi actividad, lógicamente se acumulan. O también puede ser porque tengo un defecto en la secreción de esa insulina, que ya hablaríamos de patologías muy concretas, que en este caso sería la diabetes tipo 1. Pero no podemos, rotundamente no se puede decir no tomo azúcares, soluciona el problema. Además, si no como los azúcares, la energía la obtendremos de proteína y de grasa. Y procesar ese tipo de nutrientes provoca productos tóxicos, se llama con cuerpos cetónicos, que provocan problemas graves en el cuerpo. Así que el secreto estaría en tomar esos azúcares en la cantidad adecuada. Bueno, hablamos de esta enfermedad, de la diabetes, pero no es tal cual, no es tan simple. Quiero decir, hay diferentes tipos de ella. Usted hacía referente, y lo ha hecho en varias ocasiones, a el tipo de mellitus, ¿no? Correcto. Ya centrado en la diabetes, ese exceso de eliminación de líquidos, mellitus, la dulce, por exceso de azúcares, habitualmente siempre la gente conoce la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 la asociamos al niño que debuta con diabetes porque el páncreas deja de funcionar, no tiene la insulina necesaria, esa llave.
y, lógicamente, hay que ponerle como tratamiento la insulina que no produce. Y, por otro lado, se habla de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que está asociada a los estilos de vida, al sedentarismo, a la obesidad, y es la que realmente está aumentando de forma alarmante. O sea, que la provocamos nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, esta la provocamos. Con esos hábitos. Efectivamente, porque estamos sobrecargando. Nuestro cuerpo viene con unos recursos de llave de insulina. Si los superamos, porque no los necesitamos, aparece este tipo de diabetes. Pero la cosa es más compleja. Hay otros tipos de diabetes. Está la diabetes gestacional. Es la diabetes que se da durante la gestación porque el hecho de los cambios hormonales que ocurren durante la gestación van encaminados a procurar un exceso de nutrientes en la sangre, en este caso de azúcares, para el feto, porque es ese combustible natural que nos hemos referido. ¿Qué ocurre si ya esta situación fisiológica del cuerpo añade un exceso de azúcares por la dieta? Pues tenemos la tormenta perfecta, ¿no? El primer tratamiento de la diabetes gestacional, lógicamente, sería controlar ese exceso de azúcares. Hay otro tipo de diabetes que son muy poco conocidas, pero a los endocrinólogos realmente nos gusta, que se llaman monogénicas, en inglés diabetes MODY, y hace referencia a un desajuste entre la entrada de azúcares por parte de la dieta y la secreción de insulina que tiene que venir. Normalmente los sensores del cuerpo funcionan para que haya un acoplamiento perfecto, y aquí hay algún gen que se altera, no se produce la insulina a su tiempo y aparece esa hiperglucemia después de las comidas. Hay otro tipo de diabetes que llamamos secundaria. Imaginemos la persona que le retiran el páncreas por un tumor o algún problema y no tiene el órgano que produce esa insulina. Lógicamente, pues tendrá un problema de diabetes. O si produce una toxicidad en las células que producen la insulina por fármacos, exceso de corticoides o tratamientos oncológicos que son tóxicos. Por lo tanto, no solamente hay diabetes tipo 1 y tipo 2, la diabetes tipo 2 realmente es la más prevalente, la que más conocemos, pero esto es más complejo y hay más tipos de diabetes. Con lo cual, se puede ir deduciendo que la diabetes es una enfermedad a la que hay que darle su importancia y su espacio, no es algo leve que pase por nuestras vidas. Rotundamente sí. La diabetes es una enfermedad muy importante. Yo diría que el 80% de los pacientes que han tenido un evento coronario en la planta de cardiología son pacientes diabéticos, muchos de ellos mal controlados. La diabetes hoy en día, los endocrinólogos somos muy contundentes, decimos que es una enfermedad vascular. ¿Y esto qué significa? Pues el exceso de azúcares que hay en sangre se depositan sobre el epitelio del vaso, caramelizando las proteínas, por decirlo de alguna manera. La palabra técnica se llama glicosilación. Si carameliza esas proteínas, el vaso no funciona normalmente. Entonces sirve para que se acumulen otras sustancias y aparezca esa placa de ateroma que al final obstruye el vaso y deja de pasar nutrientes y oxígeno tan necesarios. Imaginemos ya no un vaso grueso del tamaño importante, que es lo que se nos viene a la mente. Centrémonos en lo que es la circulación capilar. Vasos del tamaño de un cabello que tienen que llevar los nutrientes a un nervio. Y si no le llega a la sangre, hay pequeñas zonas de isquemia, es como si vamos por una carretera y hay socavones, ¿no? El coche no puede circular con fluidez. Si ese nervio, el impulso, no se transmite correctamente, pues tenemos primero un problema motor, porque hay una debilidad, puesto que no transmite el impulso. Pero también hay un problema sensitivo. No percibimos, por ejemplo, el dolor. Imaginemos una persona, un diabético, que pone un zapato, tiene una rozadura, no le duele, se puede sobreinfectar y al final se complica la herida porque no siente el dolor, hay una alteración de la sensibilidad. También se alteran nervios tan importantes como aquellos que inervan el corazón. El corazón tiene que adaptarse a latir mucho o poco en función de las demandas de la vida que tenemos, ¿no? Si esa transmisión de impulso está alterada, pues se produce un desajuste. Claro. Muy importante el varón. En la zona genital, los nervios pudendos son los responsables de la erección. Si no funcionan bien mis terminaciones nerviosas, la consecuencia es la impotencia, ¿no? Otro órgano diana muy importante de la diabetes es el ojo, la retina, la cámara posterior, que es la película donde se reflejan las imágenes para transformar los impulsos nerviosos. Si se altera esa zona vascular, aparecen zonas de ceguera. Además, repercute en el nervio óptico, que tampoco se oxigena correctamente. Por lo tanto, esto ocasiona un problema serio. Cuando no vemos, sí que nos duele, porque la diabetes es una enfermedad silente. En realidad, la gente que tiene 200 y algo de glucosa, tiene cifras muy elevadas, bueno, pues no nota nada, pero con el paso del tiempo va machacando. O sea, es una enfermedad muy continua.
Otro órgano diana Es importante. como la gota que cae, ¿no? De Correcto. una gotera, por ejemplo, pum, poquito a poco y... Efectivamente, al final... Silencioso, pero silencioso, hay que darle esa importancia. Sí, yo creo que hay que mirarlo cara a cara y saber realmente dónde estamos. Bueno, quería decir que otro órgano también muy importante, que también se habla mucho, es el riñón. El riñón es otro órgano vascular. El glomérulo es un nidito de vaso donde se produce la filtración de la sangre para formar la orina. Si eso se altera, la disminución disminuye el filtrado de orina y además aparecen proteínas en orina que son muy importantes para el cuerpo, no se pueden perder, lo que llamamos proteinuria, y supone un estadio evolutivo malo de la enfermedad. El corazón, otro órgano diana muy importante. El cerebro y el mecanismo fisiopatológico es el mismo. Falta de riego, que al final ocasiona zonas de isquemia, en el caso del corazón un infarto, o en el cerebro pequeña isquemia, al final se traducen en más demencia y que aparece antes de tiempo. Hemos hablado de su definición, de la importancia que hay que darle, de los tipos, pero me gustaría hablar de la... La prevalencia de diabetes, si hablamos de la diabetes tipo 1, no tiene un peso muy grande porque no supera el 1% de la población. Su mecanismo de funcionamiento en el que se bloquea el páncreas, que es un problema autoinmune, va a estar siempre ahí. Pero la diabetes tipo 2, que va de la mano de los estilos de vida y asociado a la obesidad, sí que está alarmando, sí que está aumentando alarmantemente. La Organización Mundial de la Salud estima que en los últimos 30 años se ha duplicado el número de diabéticos, pasando de 180 millones a 360. Pero es que nos dice que se prevé que vaya a duplicarse en los próximos, ya no 30 años, sino 15. O sea que el crecimiento no es lineal, es un crecimiento exponencial. Y si nos centramos más aquí, cerca de nosotros, en España, datos del PIDMA, que se publicaron en 2017, nos habla que el 16% de la población tiene diabetes tipo 2. Bueno, en España está en el 14%, en Andalucía un poquito más, el 16%, hablando claramente en cifra. 1 millón de andaluces son diabéticos. Pero a mí realmente lo que me preocupa no es ese millón de personas diabéticas en Andalucía, sino que hay en prediabetes otro millón, estimado, que no saben que son diabéticos y que al final acabarán siendo diabetes. O sea que la cifra no es despreciable. Suponemos que 1/3 de la población andaluza tiene problemas del metabolismo de la glucosa. O sea que la cosa es bastante seria. Para ir concluyendo, doctor, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son esos aspectos básicos en los que tenemos que cuidarnos para no desarrollar esta enfermedad, la diabetes? Bueno, pues la diabetes es una enfermedad que es preventiva. Tenemos que actuar en la prevención, sobre todo en la diabetes tipo 2, que es la que podemos nosotros controlar, con dos pilares muy importantes que son los estilos de vida. Una alimentación sana y equilibrada y el ejercicio físico. El ejercicio físico es una actividad física programada. En cuanto a alimentación, ¿qué diremos? Pues alimentación sana y equilibrada, ¿en qué consiste? Comer de todos los nutrientes en su justa medida, con arreglo a la edad de la persona y el tipo de actividad que hace. Lógicamente habrá personas que necesiten más cantidad de alimentos y otras personas necesiten menos cantidad. Y los porcentajes de macronutrientes tienen que ser los correctos. El 50% de hidratos de carbono, donde la mayoría son complejos, el 20% de proteína y el resto grasa, que no supera el 7% de la saturada. En la parte de la actividad física, las recomendaciones son entre 150 a 300 minutos semanales, pero sí es verdad que aquí sí tienen una labor muy importante los profesores de INEF, que son los que prescriben ejercicio adaptado a cada persona, porque no todo el mundo puede hacer las mismas actividades, y ellos prescriben los 3 tipos de ejercicio que hay que hacer: equilibrio, aeróbico y fuerza, bien combinados. Y esos 2 pilares son muy importantes. No obstante, para el tratamiento ya de la diabetes disponemos de fármacos muy interesantes. Hoy, ya en el siglo XXI, tenemos nuevas terapias, el arsenal terapéutico es muy grande, ¿vale? Lo que son los antidiabéticos orales, las pastillas, hasta ya tratamientos más complejos como la insulina, que va pinchado. Y yo creo que estamos asistiendo a un momento muy importante en el tratamiento de la diabetes, porque ya tenemos fármacos del siglo XXI, donde no solamente conseguimos un control del azúcar adecuado, sino que tiene un plus añadido, mejorando los problemas cardiovasculares, porque ya hemos dicho que es una enfermedad vascular la diabetes. O sea que ahora estamos en un momento muy bueno para un tratamiento adecuado, cuando ya hemos superado ese primer escalón preventivo, ¿no?
en la diabetes, sobre todo estamos hablando de diabetes tipo 2. Bueno, lo que hay que esperar no es ese tratamiento, sino a controlar, ¿no?, nuestra glucemia y no llegar, bueno, haciendo estos ejercicios, teniendo esos hábitos sanos, ¿no? Sobre todo con esta enfermedad tan silenciosa, ¿no?, que tenemos hoy día. Otra de ellas también es el tiroides, del que espero que otro día venga a hablarnos de muy bien. él. Me encanta, además es mi órgano preferido. Pues Manuel Serrano, médico especialista en endocrinología y nutrición, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo por aquí. El placer ha sido mío. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos a ir a